Estamos en un nuevo caso de diagnóstico y el problema que vamos a solucionar en este vehículo es el ralentí, que se encuentra demasiado acelerado, ¿ya? Como podemos observar, el vehículo se encuentra aproximadamente en unas 1300 RPM. Este caso, la verdad, podría decir con certeza, ya que sí me ha pasado y hemos logrado corregir tanto en Aveos como también en Optras, y en algunos casos también que se suelen generar en Corsas. Lo primero que quisiera mencionarles, o lo que quisiera indicarles, es que en el flujo de datos podríamos fijarnos en dos parámetros muy importantes en el escáner, ¿no? Uno, el cual es las revoluciones del motor, que efectivamente dice que está en 1400, y dos, la señal de posición de la aleta de aceleración, el cual está con un 5% de apertura. Por esa parte podríamos estar intuyendo cuál es el inconveniente. Efectivamente, el porcentaje de apertura de la aleta de aceleración en estos vehículos deberíamos de medirlo o verificar en el flujo de datos que se encuentra a cero. Otro de las cosas que se suele hacer, por ejemplo, yo voy a encender consumidores, voy a encender luces, voy a poner parqueo, voy a encender también el ventilador del habitáculo, y como podemos observar, las revoluciones bajan, pero esto no quiere decir que tengamos algún problemita o cortocircuito en luces, direccionales, ni nada de eso, o sino que lo único que generamos es una carga al motor. Al generar una carga, la tensión de batería inclusive baja, y por consiguiente las revoluciones bajan, ¿ya? Pero eso no amerita que tengamos ahí el problema, o sino más bien les invito a que chequemos este dato de aquí, el cual hace referencia a la posición del pedal del acelerador, el cual se encuentra en un 5%. Voy a acelerar a fin de poder verificar, ¿no?, si es que el dato nuevamente baja a cero. Voy a poner combinar gráficos. Listo, allí tenemos. Baja a cero. Quiere bajar a cero. Este es el dato en verde, ¿no? Quiere bajar a cero, pero nuevamente regresa a un estado como si le estuviésemos pisando todavía el acelerador, y nosotros ya dejamos de acelerar, ¿ya? Y le deja acelerado a 1400 revoluciones. Bacán. Como tenemos el dato que el sensor TPS nos está proporcionando esta señal, lo que tendríamos que revisar es tres conexiones. Un positivo de alimentación de 5 voltios, del cual, si es que nos encontramos fluctuando, por así decirlo, en un parámetro de 4.8, 4.5, 5 voltios, y no tenemos un voltaje fijo de 5 voltios, podría meritar que tenemos un problema interno en la computadora del motor, ya que internamente posee unos reguladores los cuales no permiten esa fluctuación de tensión, ¿ya? Otra sería una masa levantada. La masa podría estar en 0.4 hasta 1 voltio. Efectivamente, amerita que la señal como tal del sensor se eleve, ¿no? O también un desgaste del sensor TPS, por lo cual se recomienda un cambio como tal del mismo. Así que nos vamos a ir a la parte delantera. En este caso vamos a necesitar revisar con osciloscopio y efectivamente con multímetro, con todos los equipos que tengamos a la mano, y fijarnos en este dato. Cuando no está en 0%, vamos a tener este tipo de problema, ¿ya? Se encuentra acelerado. Listo. Vamos a la parte delantera. Antes de continuar con el diagnóstico, lo que quisiera mencionar es que este problema también se podría generar por un vacío que se encuentre desconectado, una fisura en el múltiple de admisión de plástico o en algún componente adicional. Para diagnosticar o para saber si es que todo lo demás está en perfectas condiciones y el problema está en el sensor TPS, es el que se encuentra ubicado al lado contrario de la aleta de aceleración, en esta parte de acá, ¿ya? Justo el que estoy mostrando. Ese es nuestro sensor TPS, el cual va a tener 3 terminales. Vamos a desconectar el sensor TPS y por consiguiente, bueno, efectivamente, verificar que el dato esté en 0. Si es que notamos un cambio drástico del ralentí y que ya no se vuelve a acelerar, podríamos tener algún problema allí. Efectivamente, ya revisamos el vehículo y les estamos trayendo la información de primera mano y cómo más o menos se podría dar solución a este problema. Pero pudimos encontrarnos con algo muy peculiar. En el canal número 1 tengo la señal del sensor TPS, y en el canal número 2 tengo la masa como tal también del sensor TPS. Como podemos observar, a ver, permítanme,
tenemos unos picos. Vamos a analizar un poquito más esos picos. Unos picos de tensión de medio voltio, ya que el osciloscopio lo calibramos a 500 milivoltios por división. Esto nos quiere decir que tenemos un medio voltio de picos de tensión, lo cual efectivamente amerita o podría estar generando la falla como tal, ¿no? La prueba que nos importaría realizar ahora es que nuestro sensor TPS se encuentre en buen estado. Así que vamos a poner unos 500 milisegundos de división y vamos a acelerar. Lo que deberíamos apreciar es que la pista no se corte en ningún punto. Ya, bacán. La pista no se corta en ningún punto. Eso me indica que el sensor TPS está en buen estado. Pero estos picos de tensión, la verdad que para mí están mal. Esto ya es un problema que se está generando en el vehículo. Por ejemplo, ahora dejó de acelerarse ya, solito. Y nos vamos a fijar en las RPMs. Estamos en 842, 822 RPMs. Total Positive Signal en 0%. Aquí inclusive vamos a ver un poquito los datos. Aquí estaba acelerado, se aceleró un poquito más en esta parte y ya regresó a cero. Y el ralenti se encuentra estable. Chévere. Efectivamente, aquí tenemos un problema. Podría generarse debido a que los cables de las bobinas están en mal estado, unas malas conexiones a masa, pero estos picos de tensión son los que me preocupan. Pudimos hacer una revisión adicional en la cual nosotros cogemos un canal del osciloscopio y vamos a conectarnos directamente a la carcasa de la computadora y vamos a observar que los mismos picos de tensión que tenemos aquí se van a estar generando en la computadora, ¿ya? Voy a colocar un canal más. Aquí tenemos el canal número 3 conectado directamente a la carcasa de la computadora, ¿ya? Tenemos un terminal que sale y se conecta al canal número 3. Y como podemos apreciar, como él se encuentra a 500 milisegundos, en esta parte también vamos a tener esos picos de tensión de medio voltio, ¿ya? Eso efectivamente amerita que la masa está poniendo picos de tensión o algo está sucediendo en la computadora en general, o se está metiendo ese ruido eléctrico, ¿ya? Lo que vamos a realizar y vamos a poder observar en el osciloscopio, vamos a colocar una masa directamente desde la batería hacia la carcasa de la computadora y vamos a observar cómo se atenúan todos esos picos de tensión. Ya, ahí colocamos una masa. Listo. Y los picos de tensión que se generaban de medio voltio se disminuyeron a la mitad, pero no se eliminaron por completo, ¿sí? Eso vamos a tener que revisar el por qué no se elimina totalmente. Ya con esto supuestamente debería de estar al 100. Vamos a colocarlo bien. Vamos a colocar esta masa. A ver por aquí. Listo. Ahora vamos a acelerar. Vamos a ver si es que el vehículo regresa al estado normal de ralenti. Ya, listo. E inmediatamente el vehículo regresó a un estado de ralenti de 0. Vamos a acelerar, acelerar, acelerar. A ver qué es lo que sucede. Ya, allí se levantó por un pequeño instante. Pero ya no es tanto, miren. ¿Sí ven? ¿Pueden ver la diferencia? Anteriormente el levantamiento que se generaba estaba por esta línea. Pero cuando... Vamos a ampliarle un poquito más. Pero cuando ya le colocamos la masa, tan solo se generan estos pequeños picos de levantamiento. Efectivamente, aquí todavía tenemos unos pequeños picos, lo cual amerita que revisemos cables de bujías para saber si es que están aislando correctamente, hacer comprobaciones a las bobinas. Adicional a eso, verificar las masas. Ya se revisó lo que es masas tanto de carrocería como de motor y todos se encuentran en perfectas condiciones. Ya es una pequeña aceleración, ya no es tanto, pero ya. Otra prueba que podríamos realizar es desconectar el sensor TPS. Al momento que se encuentra acelerando, vamos a desconectar. En este momento ya se aceleró y vamos a desconectarlo. Listo, ahí se encuentra totalmente desconectado. Por consiguiente, el dato del engine position, torque penrón,
va a estar en 0. Vamos a acelerar. Listo. Y como podemos observar, el ralenti se encuentra muchísimo más estable. Ya no tenemos esas aceleraciones. Pero lo que tenemos aquí, muy evidentemente, un caso que hace referencia a que nos está faltando masa en alguno de los pines de conexión de masa de la computadora. El sensor TPS, como pudimos observar, genera su señal sin cortarse en ningún punto. El sensor se encuentra en perfectas condiciones. Teníamos que respaldar todas las masas, revisar con un diagrama las masas. La culminación de este diagnóstico lo vamos a dejar en los comentarios. Y adicional a eso, en algunos casos de los que yo he podido revisar, cuando no tenemos estos picos de tensión y la computadora automáticamente está generando ese va y ven, podríamos reducir el voltaje del sensor TPS, o sea, hacer un pequeño destaque, el cual nos va a permitir, por así decirlo, voy a tener una señal de 0.5, pues le voy a bajar a 0.3. Y efectivamente eso podría solucionar el problema, comprobando de esa manera que la falla está en la unidad. Lo que podría generar allí es que el testigo de check engine se va a encender, se va a quedar encendido, pero no va a generar ningún tipo de problema adicional, ¿no? Listo, esto es todo por ahora. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y que te haya gustado. No olvides compartir, dar tu like y suscribirte al canal.